Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas de, perdón, de Granada. Hoy nos encontramos ya en nuestra última espacio de formación y reflexión de esta serie de cápsulas que hemos estado compartiendo con ustedes. Hoy vamos a hablar del modelo de trauma relacional del Ackerman Institute de Estados Unidos. Pero antes de eso, vamos a revisar también, vamos a repasar algunos elementos del trauma que hemos venido revisando. Vamos también a reflexionar sobre las bases teóricas de los modelos, que creo yo que esta es una instancia bien importante para reflexionar un poco más allá del modelo en sí mismo. Es una invitación a que pensemos y revisemos desde dónde vienen estos modelos, cuáles son sus herencias teóricas, epistemológicas, filosóficas algunas también. Y luego finalmente vamos a llegar a la revisión del modelo Ackerman, el modelo de trauma relacional, y vamos a revisar algunos ejemplos y posibles abordajes del modelo. Algunos ejemplos muy puntuales que ustedes ya están en poder de ellos a través de los artículos que les enviamos. También esperamos que estos encuentros estén siendo de su agrado. Sabemos que la distancia nos pone un par de barreras importantes, pero también estos espacios nos pueden ayudar a acercarnos de alguna forma, aunque sea de manera virtual. Antes de hablar de los modelos, antes de hablar de las perspectivas teóricas, antes de hablar de todo lo que tenemos para el día de hoy, esta imagen, que probablemente la habrán visto anteriormente, nos invita a reflexionar sobre las perspectivas. Y sobre todo las perspectivas respecto de los fenómenos con los cuales trabajamos, fenómenos psicosociales, culturales, como queramos llamarlos. Va a ser muy distinto tener una perspectiva teórica, por ejemplo, en mi caso, desde las prácticas narrativas, que es el eje central de donde trabajo, que si bien hoy estamos revisando otros elementos en los cuales también he tenido formación, pero principalmente las prácticas narrativas son las que dirigen mi trabajo y mi profesión, van a ser muy distintas a las perspectivas sistémicas clásicas, estructurales, sistémicas de primer orden, de segundo orden. Entonces esta lámina nos invita a ver estas distintas perspectivas que nosotros utilizamos al trabajar con algún fenómeno en particular. Entonces, por ejemplo, el tema de trauma, que es lo que hemos estado revisando, o el tema de abuso sexual infantil, si nuestra perspectiva de trabajo es más bien cognitivo-conductual, que también está bien a través de un modelo Trauma Focus CBT, por ejemplo, que es un modelo que está muy ordenado de los pasos que hay que seguir, nuestra perspectiva de intervención va a ser una. En cambio, si trabajamos con un modelo sistémico relacional o un modelo del trauma relacional como el que vamos a ver hoy, nuestra perspectiva va a ser distinta, porque no vamos a ver el fenómeno de la misma forma. Y así narrativa, conversacional, dialógica, etc. Para profundizar un poco sobre el cómo las ciencias sociales en general y la filosofía han permeado las formas de comprender los fenómenos sociales. Básicamente han permeado las epistemologías con las cuales nosotros apreciamos los fenómenos. En general se identifican tres grandes momentos, hay más, pero se identifican tres grandes momentos en la historia del desarrollo de las ciencias sociales, a la sombra, como dice el título, de estas epistemologías. La primera es una epistemología, una forma de mirar el mundo, entendiendo de esa forma bien simple, una forma de mirar el mundo lineal, causalista, donde existen las causas y los efectos de los problemas, y que esto tiene toda una herencia desde la filosofía, desde la matemática, y que la vemos traducida o la vemos concentrada en Augusto Comte, que me imagino que lo habrán escuchado en su época de formación, como el padre del positivismo, esto de fragmentar los fenómenos de la forma mayor para poder analizar uno a uno sus componentes. El positivismo tuvo implicancia muy importante en las ciencias sociales, pero que en definitiva generaban el problema de mirar el fenómeno parcelado y no en su conjunto, o no sus relaciones que hay en él.
Luego aparece en escena Gregory Bateson, que es un autor muy importante, es un antropólogo y epistemólogo, eh, acuñando un concepto en 1942 que llamó el feedback negativo o la retroalimentación negativa. En ese momento ese concepto no tuvo mayor implicancia, no tuvo mayor resonancia dentro de la disciplina. Luego, en el año 1948, emerge, incluso antes que la teoría general de sistemas, emerge lo que el matemático y filósofo Norbert Wiener llamó como cibernética, o como ciencia del control y la comunicación. Cibernética de primer orden en primera instancia. Luego, los planteamientos de Ludwig von Bertalanffy, este biólogo austriaco, estudiando los insectos, plantea su teoría general de sistemas, la cual es extrapolada a las ciencias sociales, al trabajo social en primera instancia por Virginia Satir, con el concepto de homeostasis, y luego de eso al resto de las disciplinas de las ciencias sociales. Y vuelve a aparecer en escena Gregory Bateson en los años 70 con esta noción de epistemología del sujeto. Cuando hablamos de epistemología, es un concepto que tiene múltiples significados para las ciencias sociales y para la filosofía puede ser la forma de ver e interpretar la realidad. Y bueno, Bateson se preguntaba, ¿y qué pasa con la realidad de las personas? Porque una cosa es lo que hablen los filósofos y científicos de lo que entendemos o no como es realidad, pero también habría que preguntar a las personas qué es lo que opinan de esa realidad que ellos están viviendo. Y aquí como aparece este concepto tan importante que es la epistemología del sujeto. Es como las personas interpretan, ven y actúan en la realidad, que es construida subjetivamente. Ese lenguaje todavía no entraba en escena claramente en los años 70, pero es lo que hoy conocemos como la subjetividad, intersubjetividad, la construcción colectiva de realidad, que el lenguaje es el que construye las realidades y todo ese tipo de frases bien interesantes. Luego de eso, en los años 70, distintos autores desde las ciencias duras o ciencias exactas, desde la física con Heinz von Foster, la física cuántica John von Neumann, desde la biología Humberto Maturana, un autor chileno que me gusta mucho resaltar porque tiene mucha importancia en el escenario mundial, desde la neurociencia Francisco Varela, empiezan a preguntarse un poco sobre el rol del observador en esto de los fenómenos psicosociales, sociales, físicos, biológicos. Y hasta ese tiempo el rol del observador o de nosotros estaba relegado a un rol distinto de los fenómenos que observábamos, un rol separado de los fenómenos, un rol experto y objetivo fuera de los fenómenos. ¿Qué es lo que vino a hacer esta gran pregunta de, qué pasa con el rol del observador en la cibernética, en esta ciencia del control y la comunicación? Se llegan a conclusiones bien interesantes, pero en resumen dicen, nosotros, los científicos, ellos que están acá, estamos dentro de los fenómenos que observamos. Por lo tanto, no tenemos una mirada objetiva, por lo tanto, no estamos lejos del fenómeno. Imagínense que lo decían desde la física, la biología, la neurociencia, y eso obviamente en las disciplinas sociales tiene mucho mayor sentido. No estamos fuera de los procesos de intervención, no estamos fuera del ayuntamiento tal o cual, no estamos fuera del trabajo en vivienda, no estamos fuera del trabajo en infancia. Somos parte del mismo fenómeno. Como dice una profesora chilena acá muy querida, Valeria Redondo, quienes trabajamos en infancia y en maltrato, somos parte de la matriz de violencia. No somos quienes venimos desde fuera, entre comillas, a dar una solución, sino somos los que estamos dentro, insertos dentro de este gran problema, intentando colaborar con la gente. Cuando aparece esta pregunta, aparece una nueva disciplina que es la que conocemos como constructivismo y que también es el tercer eje dentro de este desarrollo. Tenemos positivismo en primera instancia, teoría general de sistemas, relaciones entre los componentes que componen y forman un sistema, familia, grupos, comunidades, sociedades, un grupo de átomos, células, universo, etc. Y luego llegamos a la pregunta más filosófica de decirnos, ¿quiénes somos nosotros dentro de este campo observacional? Y somos parte de este fenómeno. Entonces, en la cibernética de primer orden desborda su conocimiento y aparece una postura más filosófica, que desde ella también van a aparecer movimientos terapéuticos bien interesantes. Los diálogos conversacionales,
con el construccionismo social a la base, los diálogos colaborativos y en cierta manera las prácticas narrativas. Entonces tenemos estos dos grandes momentos de la filosofía, como la modernidad, que vamos a ver más adelante, luego la posmodernidad, que seguramente han escuchado, y finalmente en este apartado de abajo estamos nosotros con teorías y prácticas sociales. Pero a la gran base de todo este conocimiento que no ha acabado, hay que decirlo. Vamos a ver más adelante otra línea muy distinta, una línea igual a esta, pero con un final muy distinto. Porque el conocimiento no está cerrado en sí mismo, nunca. Entonces, ¿de qué impacta esto en la psicología? Hablo de la psicología particularmente porque los modelos de intervención que generalmente ocupamos los trabajadores sociales vienen de la psicología. Hoy vamos a aprender un modelo, que es el modelo trauma relacional, que no viene de la psicología, sino viene del trabajo social. Y del trabajo social clínico estadounidense, formado en el Ackerman Institute. Un modelo que está contenido en este libro, el cual se lo muestro como una especie de trofeo, puesto que he tenido la oportunidad de recibir formación de una de sus fundadoras, de Fiona True, que es una de las grandes fundadoras y grandes inspiradoras también. Entonces, esto claramente tiene implicancia en las ciencias sociales, en las disciplinas, en los modelos. Ahora, ¿cómo se traduce eso para las personas con las cuales trabajamos? Se va a traducir de una forma muy distinta, porque si mis modelos tienen que ver con una perspectiva más analítica o positivista, voy a ver a la persona de una forma analítica y positivista. O sea, separada de sus formas, de sus relaciones, analizando ciertos componentes solamente. Si la veo desde una perspectiva sistémica, voy a ver a una persona en relación con los otros. Entonces el problema no está en la persona necesariamente, sino aparece en una relación. ¿Con quién? Con sus semejantes, con sus parejas, con sus hijos, con todo el mundo. Y si veo una persona desde la epistemología constructivista, vamos a ver una persona que activamente está formando parte en la construcción de ese mundo. ¿De qué forma? A través del lenguaje particularmente. Pero es una construcción individual. El construccionismo social no va a venir a decir que es una construcción y colaboración social. Son pequeñas sutilezas que creo que son importantes mencionar. Vamos a pasar un poco rápido por esto porque es importante, pero como les digo siempre, ustedes van a tener este material de lectura, que es la antesala al modelo que les quiero presentar. Cuando hablamos de modernidad y posmodernidad, vamos a estar hablando de dos momentos de la filosofía en particular. La modernidad como un estado de la filosofía y del conocimiento donde sosteníamos que existe una verdad única, una noción de un macro sujeto, de que sea que un sujeto se puede explicar acá, en Valparaíso, Chile, por ejemplo, en Granada, en Suiza, en Alemania, y que los fenómenos afectaban de una forma similar a las personas. Ese macrosujeto tiene muchas complejidades, porque la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que vivimos en Chile y en Valparaíso, es muy distinta a la que vivimos o la que se vive en México, en Estados Unidos, en España, en Granada. Tiene manifestaciones similares, ¿no? Como la agresión, la postura patriarcal y el creerse dueño de un otro, el cosificar el cuerpo de la mujer cuando es violencia de género, el cosificar el cuerpo de la infancia cuando es violencia hacia los menores de edad. Pero este macrosujeto como intentando dar explicaciones universales de los fenómenos y de las personas. Esta visión como omnicomprensiva o de un privilegio omnicomprensivo empieza a carecer de sentido conforme avanza el desarrollo del conocimiento tanto en filosofía como en ciencia exacta y hoy en día en las ciencias sociales. En otro sentido, la modernidad apela, Paolo Bertrando, un psiquiatra y epistemólogo italiano muy importante, apela que la noción de modernidad y los modelos de intervención que vienen desde ahí carecen de la perspectiva política, y por política tenemos que entender la visibilización del ejercicio del poder. Quienes trabajamos en cualquier área, incluso en vivienda, incluso en beneficios sociales, estamos en una posición de poder distinta a las personas con las cuales trabajamos. Y generalmente esa posición es asimétrica. Los profesionales estamos en un lugar distinto,
generalmente arriba, porque somos quienes tenemos el conocimiento, somos quienes tenemos la ayuda, somos quienes beneficiamos a alguien. Esto desde la modernidad. Y al carecer de la perspectiva política, también quita agencia y quita la posibilidad de que la persona participe como agente de su propio cambio, forjando su propio camino, forjando su propio destino, puesto que es un otro, el ejercicio profesional desde el poder, que le dice qué cosa tiene o no que hacer. Esto entra en grandes y serias crisis en distintos momentos de la época. En filosofía en 1888 particularmente podemos situarlo con las premisas de Nietzsche respecto de los objetos. Él menciona, Nietzsche nos dice, cuando usted describe un objeto, lo que está haciendo es una descripción más de usted mismo que del objeto en sí mismo. Cuando describimos un problema psicosocial desde un enfoque sistémico, o desde un enfoque constructivista, o desde un enfoque humanista, lo que vamos a hacer es estar describiendo una realidad desde 4 perspectivas distintas. Por eso la imagen del principio. Y ninguna de esa perspectiva quiere decir que sea mejor de la otra en primera instancia, y ninguna de esa perspectiva va a dar conocimiento total de la situación. Es prácticamente imposible tener conocimiento total de una situación tal o cual sea. Y acá esta idea bien importante toma un gran fuerza con los planteamientos de estos autores que a lo mejor conocen: Michel Foucault, Judith Butler, Jacques Derrida, Jerome Brunner, que vienen a cuestionar e interpelar esta noción de realidad objetiva, y viene a haber un tránsito al realzar la subjetividad de la persona en los fenómenos y en lo que pasa en la vida social. Y desde ahí la noción de objetividad empieza a carecer de sentido con mucha fuerza, y esta realidad objetiva universal no sería más que un consenso entre disciplinas, y la realidad, lo que conocemos como realidad, donde interactuamos y donde en el espacio en el que somos, es más bien una construcción social en la cual todos podemos participar de alguna u otra forma. Eso devuelve agencia a la persona, no le resta posibilidades. Entonces, siguiendo los palabras de Bertrando, él menciona algo mucho más arriesgado incluso, que es decir, las teorías no son más que un sistema de metanarrativas. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema de conversaciones o narraciones que obedece a un sistema mayor de otras conversaciones. Y como cualquier narrativa que tengamos, la historia de mi vida, la historia de mi problema, la historia del consumo, la historia de la violencia intrafamiliar, la historia de la falta de vivienda, etc., esa metanarrativa no tiene un valor sobre u otra. Es decir, una narrativa cualquiera, teórica, vivencial, de un problema, tiene un mismo valor porque está puesta en el mismo sentido de la construcción social. Y desde ahí lo que hace esta perspectiva es invitar también a ver las posiciones de poder, a visibilizarlas, en reconocer que los profesionales tenemos una posición de poder distinta con los usuarios o personas, clientes, como queramos llamarle, con las cuales trabajamos. Y dentro de las disciplinas también hay unas posiciones. O sea, les pregunto, la posición que ocupa un médico psiquiatra en un programa donde también hay psicólogos y trabajadores sociales, ¿está por sobre o bajo el trabajo social? ¿Está más arriba que el trabajo social o más abajo que el trabajo social? El rol del psicólogo en ese mismo centro, ¿está sobre el trabajo social o bajo el trabajo social? ¿El trabajo social dónde está? ¿Sobre la psiquiatría? ¿Bajo la psiquiatría? Preguntas que no voy a responder para no polemizar. Pero esta perspectiva, lo interesante es que nos invitan a ver, a repensar. ¿Qué cosa? A repensarnos a nosotros mismos. La flecha del tiempo que les mencionaba anteriormente, donde veíamos el positivismo por un lado, teoría general del sistema por otros, constructivismo por otro, con una serie de elementos y autores constitutivos, bueno, les mencionaba, no ha terminado. Lo que ha confluido en otras formas de pensar la vida. La construccionista social particularmente, nos invita a ver abandonar las nociones de individuo atomizado, llevarla a un contexto comunitario, olvidarnos de las explicaciones únicas y universales,
y invitarnos a construir explicaciones de las cosas que están pasando, salir de la razón individual, menciona Gergen, que es el autor, para ir a una razón colectiva. O sea, ¿qué es lo que nos ha dejado la pandemia de lección dentro de todo lo terrible que hemos estado viviendo? Es que si no nos unimos como comunidad, si no nos unimos como personas, si no buscamos soluciones y apoyos colectivos, estamos condenados al fracaso como especie. Ya lo mencionaba Porges desde la neurociencia. ¿Recuerdan la cápsula pasada? La sobrevivencia de los seres humanos solo ha sido posible porque existe colaboración y compañía. Y eso es comunidad, no es individualismo. Otras perspectivas narrativas, como las que no vamos a ver en este curso, pero sí las vamos a ver en el curso de trabajo social clínico que parte en noviembre, le aprovecho a decir para que estén ahí atentos y atentas. La perspectiva conversacional, que tampoco vamos a ver acá, pero aparecen distintas, en una constante construcción, entre muchas otras que vienen. Volviendo al tema de los modelos, este cuadro que les quiero dejar también para el análisis más personal, muestra un poco cómo se va ordenando la forma de interpretar la realidad, cuáles van siendo los enfoques teóricos que tienen los distintos modelos, qué es lo que busca ese modelo. Por ejemplo, para revisar el modelo de Milán, que es un modelo sistémico, el primer modelo de Milán, Milán 1, respecto a la epistemología no se hacen preguntas sobre el acceso a la realidad, no es tema para ellos en los años 50, años 60, decir, bueno, ¿qué pasa con las personas y la construcción de la realidad? No, se asumía una realidad objetiva. ¿Cuál es el paradigma? Un paradigma relacional que se trabaja con la persona, teorías narrativas, paradigma relacional social, teoría de la comunicación de Bateson, esto de los axiomas de la comunicación, teoría del lenguaje, cuáles son como los modelos que aparecen, los modelos que proponen Bosco, Lechechín, Bertrando, Benchiardi, cuáles son las técnicas utilizadas generalmente, preguntas relacionales, hipotetización, curiosidad, tener premisas en la intervención, cuáles son los conceptos claves, evolución, proceso de construcción, texto, uso del tiempo en la terapia, una terapia breve, entre 8 a 10 sesiones, atenciones mensuales, para dónde va dirigida la terapia desde el terapeuta. Hay una responsabilidad centrada en quién dirige la sesión, o sea, el terapeuta tiene la verdad de alguna forma. Si nos vamos al modelo conversacional, que vendría siendo los últimos desarrollados a raíz de los 70 sucesivamente en adelante, pero ya en los 90 con mucha mayor fuerza, acá en la epistemología vemos que no hay aceptación de la realidad. O sea, no decimos que la realidad existe, decimos que la realidad se construye. El paradigma relacional cultural, si ve la diferencia del otro relacional personal, la importancia de la cultura. ¿Cuáles son las teorías principales? Teorías narrativas, teoría del conocimiento, pero el conocimiento del otro, de la persona, no del terapeuta. Autores principales: Golicia Anderson, Arlene Anderson, Thomas Anderson, se parecen los nombres, uno estadounidense y el otro es canadiense, australiano. Las técnicas, no hay técnicas. Esto es sorprendente. Es como, ¿cómo trabajamos si no hay técnicas? De una manera muy simple, pero muy compleja a la vez, que es la conversación. Conceptos claves: tradición, sociedad, cultura, construcción, lenguaje. Uso del tiempo no es determinado, lo que la persona necesite, lo que la persona esté demandando. El terapeuta, ¿cuál es su foco, su centro? Centrado en la conversación y el vínculo, no en la guía o en la verdad. Aquí no nos interesa quién tiene la razón, nos interesa lo que está pasando en ese espacio conversacional. Cada uno de los modelos que ustedes revisen o que estamos revisando en esta instancia debería tener todos estos niveles de análisis. Hay otros que no los tienen, que son los más antiguos generalmente. Un nivel ontológico en cómo estamos pensando ese ser humano. Es un ser humano inserto en el lenguaje, es un ser humano inserto en relaciones, es un ser humano construido individualmente, las que sean. Epistemológico en dos sentidos: en cómo se ve y se interpreta la realidad desde las ciencias sociales, y en el sentido de Bateson, la epistemología del sujeto, lo que a él le importa, lo que a ella le importa. Teórico, toda la serie de teorías que conforman el cuerpo de conocimientos: teorías sistémicas, teorías narrativas, teorías conversacionales, teorías humanistas. Técnicos,
¿qué cosas hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un genograma? ¿Hacemos preguntas relacionales? ¿Hacemos externalización de las prácticas narrativas? ¿Hacemos conversaciones de escalada desde la terapia breve central de soluciones? Etcétera. Teleológico. ¿Hacia dónde queremos llegar? Queremos llegar a que la persona sea libre, recobre su agencia personal, como en el caso de la terapia narrativa. Queremos llegar a que la persona recobre su homeostasis, como lo dice la terapia sistémica. O queremos que la persona se sienta libre de construir lo que ella quiera. Terapia conversacional. Entonces, vamos a revisar vamos a dejar acá algunos conceptos del modelo sistémico clásico, también el del modelo cibernético, para que ustedes lo puedan ahí ver cuando ustedes deseen. Desde lo sistémico que vamos a revisar hoy, tenemos los conceptos de apertura operacional, que los sistemas reciben información desde fuera, desde otros sistemas, y esa información cambia las comunicaciones y las relaciones. Incorporación de la energía o de información, hay un procesamiento de esta información, hay un resultado de esta información. Tenemos la noción de totalidad, de entender a la persona en un sistema total. El primer sistema sería o su vida de pareja, o su familia, su comunidad, su grupo, su trabajo, su región, Granada, su país, España, su continente, Europa, su espacio en el mundo, la Tierra, y hasta ahí llegamos. Hasta ahora. No sabemos más adelante. El concepto de homeostasis, de recobrar este equilibrio dinámico que hablan los sistémicos para que las relaciones anden un poco mejor. La noción de retroalimentación, de que siempre vuelve información al sistema. Está la noción de diferenciación y especialización. Hay que pensar en una familia, por ejemplo, una familia padre-madre, 2 hombres, 2 mujeres, no importa, que son solo pareja, tienen una diferenciación de parejas solamente, sus relaciones de pareja, y si aparece la oportunidad de tener un hijo, o adoptar un hijo, o acoger a un hijo, a alguien, a un bebé, esta pareja, que solo era pareja, se transforma, se especializa en otro rol. Ya son pareja, pero a su vez son padres, madres, padre y madre, madre, da lo mismo. Luego, este pequeño hijo va al colegio, y son pareja, padre, madre, apoderado del colegio. Se va especializando el sistema conforme vayan ocurriendo nuevas cosas. Y eso ocurre a nivel individual, familiar, grupal, comunitario, de país, de nación, a nivel global, como lo que estamos viendo hoy. Y que hay una equifinalidad, que es que el sistema se mantenga siendo sistema. Esa es una premisa sistémica. En el caso de la familia es que la familia se mantenga siendo familia. Entonces hay una serie de modelos que vienen a aparecer y entremezclar perspectivas teóricas, filosóficas, epistémicas, que aquí les dejo algunas para que ustedes puedan ver, buscar, si les llama la atención, y poder indagar un poquito más. Recordando, pasando al segundo tema, recordando los elementos centrales del trauma, que es lo que habíamos mencionado, una característica principal de las experiencias traumáticas es que fragmenta la experiencia humana, la divide, la compartimentaliza, y está este impacto global que afecta toda nuestra biología, toda nuestra emocionalidad y todas nuestras relaciones. Y que una de las características centrales de las experiencias traumáticas es que estas no se pueden integrar, quedan arraigadas, quedan separadas, y estas se reactualizan en estados neurofisiológicos, en sensaciones corporales, en sensaciones emocionales, y tienen consecuencias sociales, claramente. Habíamos revisado también con detalle en la cápsula anterior toda la serie de efectos y consecuencias que tiene a nivel neurobiológico, a nivel del desarrollo cerebral incluso, que van desde las estructurales, neuroendocrinas, hormonales, neurofisiológicas, funcionales, funciones de la memoria, como habíamos mencionado, neuropsicológicas, todo el espectro emocional que se ve afectado, que es claramente una de las características centrales del trauma, el impacto en la biología, en la emocionalidad y en la interacción social. Hablábamos también de trauma complejo, como vimos esta historia, este recorrido del concepto de trauma, y como hoy en día hablamos de trastorno de estrés postraumático complejo, en quien viene a
complejizar el fenómeno, a posicionar en una categoría médica, que eso es fundamental, puesto que se pueden prescribir y realizar tratamientos psicofarmacológicos, sociales, terapéuticos, desde la terapia ocupacional, desde la terapia con animales. Vi por ahí que un colega se presentó que trabaja o está estudiando en eso, que es un complemento maravilloso para las personas que han vivido trauma, a hipoterapia, etcétera. Entonces veíamos que el mismo concepto de trauma había seguido una historia, un curso, y que hoy en día tampoco es un concepto acabado, puesto que están los planteamientos de Wiesel van der Kolk con su equipo de hablar de trastorno traumático del desarrollo, pero que es lo que no se ha aceptado por la academia ni por la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces, el trauma crónico, repetitivo durante el tiempo, sistemático durante la vida de la población infanto-juvenil y adulta, condiciona el desarrollo, y de la personalidad y el desarrollo biológico, como habíamos mencionado, y también, obviamente, cómo eso impacta en la esfera social. Otro de los elementos centrales es que existen una serie de regulaciones a nivel emocional, a nivel fisiológico, a nivel relacional, a nivel de sí mismo, la identidad, a nivel funcional, etc. Y que esto va a impactar en distintas áreas de desarrollo, como lo legal, lo familiar, lo escolar, en la universidad, en el trabajo. El trauma se vive en relación y se experimenta en relación. Entonces acá cabe una gran pregunta que debemos hacernos. ¿Existirá algún punto de encuentro entre las perspectivas sistémicas que vamos a realizar, que revisamos anteriormente, pero que vamos a ver ahora nuevamente, y la neurobiología del trauma? Porque pareciera ser que cuando hablamos de neurobiología hablamos solamente de biología y de cosas que pasan en el cerebro y los circuitos que se activan, el eje hipotalámico, la disociación, la rumiación. ¿Existirá algún punto de encuentro entre lo neuro, el daño y lo relacional? Voy a esperar un breve tiempo para que cuando escuchen esto lo reflexionen, para que no pasemos tan rápidamente a la otra lámina. Y si es que este punto de encuentro existe, ¿cómo trabajamos con eso? Que es otra pregunta difícil. Hay algunas pistas. Acá hemos querido comentar dos pistas. Una, sacada de las prácticas narrativas, Michael White nos invita a trabajar desde la colaboración, desde los contextos sociales, en una terapia política. ¿Recuerdan la posición política que no estaba en la modernidad y sí en la posmodernidad? Una terapia que visibilice las relaciones de poder, que las visibilice, las muestre, las evidencie, porque cuando hay agresión sexual la posición de poder también es distinta. El agresor siempre está sobre la víctima, sobre el sobreviviente. Según esto, White nos dice que esto podría catalizar formas o procesos que ayudan a las personas a ser vistas en sus propios términos, no en los términos profesionales, en los términos subjetivos, esta epistemología del sujeto que hablaba Bateson, gracias a la presencia de otras personas que atestiguan su valor. O sea, trabajar esto en comunidad, no trabajar el trauma de forma aislada. Esta acción social responsable, menciona White, sería un antídoto contra el aislamiento que impone el trauma. Esto lo vemos desde las prácticas narrativas, que es una perspectiva teórica para trabajar. Pero desde Pat Ogden, esta autora que también revisamos desde la neurociencia, plantea exactamente lo mismo, y esto es lo interesante. O sea, alguien desde las terapias dice, esto hay que trabajarlo de forma relacional, comunitaria, contextual, y alguien desde la neurociencia nos dice lo mismo. Nos dice, esto hay que trabajarlo con el objeto de amplificar, en su lenguaje neurocientífico, con el amplificar la ventana de la tolerancia que veíamos en la cápsula anterior, con el énfasis de que la rama parasimpática ventral del nervio vago, eso, ay, qué palabras complejas, la conexión e implicación aparezca, se potencie, se enraíce con otros. Es lo que decía Porges también. Los contextos no amenazantes, dice Pat Ogden, el sistema de conexión social que tenemos, el complejo vagal ventral, facilita la implicación. ¿Qué implicación? El interés por el otro. El solo interés por el otro
dice Pat Ogden, ayuda a que esto sea sanador, saludable, como queramos llamar, terapéutico. Nos ayuda a formar lazos positivos y lazos sociales afectivos. Entonces, tenemos una posible respuesta desde dos lugares muy distintos, la terapia y la neurociencia, pero básicamente nos están diciendo lo mismo. Desde acá, de lo importante que es el trabajo comunitario, desde acá, ¿qué pasa con la biología cuando nos conectamos con otros? La biología es muy sabia y estos sistemas de respuesta son automáticos y se activan de forma automática. No podemos pedirle a la persona que, perdonen por lo burdo del ejemplo, pero decirle ya, señora Juana, hoy día vamos a activar su complejo vagal ventral para que usted se sienta mejor. No, eso no pasa de esa forma. Eso pasa cuando invitamos a la doña Juana a trabajar un proceso comunitario, cuando invitamos a otras personas que atestiguen su sufrimiento y su dolor, cuando valoren su respuesta, cuando valoren su sufrimiento, no cuando la cuestionen, sino cuando valoren al otro. Y finalmente nos acercamos al modelo Ackermann, que ustedes podrán revisar en los textos. Acá voy a presentar obviamente las ideas centrales, lo que convoca el modelo, y diferenciarlo de algunas otras orientaciones. El modelo de trauma relacional del Instituto Ackermann, creado en el Instituto Ackermann por Fiona True, Marcia Sheinberg y Peter Frankel, apela a que este modelo lo primero que intenta rescatar es el sentido de seguridad. Y eso es una primera pista. El cual se va cobrando a través de la competencia personal, o sea, de que la persona se sienta competente en sus decisiones, en sus acciones, que sienta que aprendió algo, que adquirió un nuevo conocimiento para su vida. ¿Por qué es tan importante la seguridad para el modelo Ackermann? Porque cuando se vive trauma, lo que se ve impactado y restado o quitado de la vida de las personas es la seguridad. Cualquier trauma, lo pensemos en el choque que hablábamos en la cápsula anterior. Si uno choca, la seguridad dentro de un móvil ya se ve afectada. Si yo soy víctima de un asalto, de un robo, la seguridad en la comunidad, en la calle, se ve afectada. Si yo soy víctima de violencia, mi seguridad física se ve afectada. Si yo soy víctima de violencia sexual o de agresión sexual, mi seguridad sexual se ve afectada. Entonces, un pilar fundamental es la seguridad. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar esto? Dicen los autores. Bueno, el trauma lo que resta, como mencionaba, es la sensación de seguridad en las personas, y las autoras proponen una forma muy particular de trabajo que es el diálogo decisional, que lo van a ver en los artículos. El diálogo decisional es hacer responsable al otro, a quien consulta, con el cual yo estoy trabajando, para que esta persona pueda compartir ciertas vivencias, ciertos aprendizajes, ciertos temores, lo que él o ella quiera compartir con otras personas. Se le entrega la responsabilidad a la persona y eso otorga poder de decisión. Entonces, el diálogo decisional está enmarcado en un espacio de confidencialidad, o sea, en el espacio del Vox, en el espacio terapéutico, en el espacio micropolítico, en el espacio de relación con el otro. Es confidencial y yo voy a compartir lo que la persona dice que quiere compartir. Por ejemplo, si estamos en una conversación de diálogo decisional y un niño dice, a mí me gustaría compartir cómo superé el miedo después del abuso, pero no me gustaría compartir cuando me quedo pegado, dicen ellos, disociado. Eso no me gustaría compartirlo por ahora. Respetamos esa decisión. A no ser que, hay una excepción, a no ser que esto ponga en riesgo la integridad de la persona o de otros. Si eso no está, lo respetamos. Acá hay otro elemento fundamental. Si para el modelo Ackermann es fundamental el trabajo con la familia o con adultos que acompañen el proceso, o en el caso de estemos trabajando con adultos, de otras personas que acompañen a la persona que ha vivido trauma, que ha vivido algún tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque situar el trauma en un contexto más amplio que lo individual ayuda a restarle potencia, a restarle afectación y a distribuir el dolor en lo social. Esto es algo que tiene muy en común con las prácticas narrativas, porque también tienen ideas sacadas desde ahí. Las autoras plantean que este modelo de trauma relacional necesariamente debe existir en un contexto de intervención más amplio, donde se trabaje lo individual, lo grupal y lo familiar.
y que entre ellas obviamente debe existir comunicación y retroalimentación constante para poder ir alimentando. Acuérdense la premisa de sistémica básica, la retroalimentación. En este caso, la retroalimentación nos va a permitir que los distintos dispositivos o los distintos tipos de terapia, individual, grupal, familiar, puedan ir colaborando entre sí para hacer el proceso mucho más llevadero, mucho más ameno. Acá quería mostrarles un par de fotos nomás para como conocimiento, que pudimos tener la oportunidad de trabajar con Fiona True en una semana intensiva en Chile. Tuvimos la oportunidad maravillosa de tenerla. Acá estamos en análisis de casos, y ella en su infinita generosidad nos transmitió este modelo que para mí es iluminador también. Si bien tengo las prácticas narrativas como base central, nunca me olvido de los aprendizajes de Fiona para ponerlo en escena. Entonces, el modelo relacional, de trauma relacional de Fiona True, ¿cómo ve o cómo conceptualiza el trauma? Habíamos revisado una serie de otros conceptos, ¿recuerdan? De la APA, del trauma complejo. Ahora vamos a ver cómo lo entiende el equipo de Fiona, Marcia y Peter. Menciona que es un acontecimiento en el que el sentimiento de seguridad física y emocional de un niño, una niña o un joven se ha visto roto o violado. Los estadounidenses ocupan el concepto de violado para entenderlo como violentado, no como una agresión sexual necesariamente, por las conductas de sus cuidadores. Y nótese que no dice padres o madres, porque los cuidadores pueden ser múltiples personas. En estas situaciones clínicas, el terapeuta debe explorar las rupturas relacionales. Esto nos habla también de otro foco. ¿Nos interesa lo que le pasó a la persona? Sí, pero nos interesa también las rupturas relacionales que produjo el trauma. Problemas en el colegio, problemas en la familia, problemas con los amigos, etc. Explorar estas rupturas que se han producido y asegurarse que existen límites para revincular o reconectar, por ejemplo, al niño con el colegio, con la escuela, al niño con su familia, al adolescente con su padre que ejerció maltrato, por ejemplo. ¿Cuáles son los marcos teóricos que sostienen el trauma relacional? El modelo sistémico que acabamos de revisar, sistémico estructural y estratégico, un sistémico mucho más dirigido, el modelo socioconstructivista, que mezcla lo construccionista y lo constructivista, y el modelo narrativo que les mencionaba. ¿Cuál es el modelo multimodal y recursivo? Que es un abordaje que es lo que contempla la terapia individual, la terapia grupal y la terapia familiar. El diálogo decisional como herramienta central dentro de otras que tienen, que es lo que posibilita la sensación de competencia, de adquirir conocimientos para mi vida y de agencia personal, de poder tomar decisiones por mi vida y de control, que es lo que quita el trauma. Algunos de sus énfasis son, con población infanto-juvenil, énfasis en la terapia de juego, lideralidad emocional o reconocimiento emocional o educación emocional. El modelo multimodal y recursivo trata de la transferencia de información de una modalidad a otra y que esta retroalimentación permite expandir relacionalmente distintas visiones del niño, de los jóvenes, del grupo que se esté trabajando, de la familia. De esta forma, por ejemplo, la terapia individual está acompañada por terapia grupal, también por terapia familiar, permeada por el diálogo decisional, y que existe recursión constante en los distintos dispositivos. La información relacional en la dinámica, en la relación, en el silencio, en sus efectos, en todo. Vamos a estar viendo con los lentes de las relaciones. Lo que importa acá son las relaciones. No la vivencia interna del trauma, eso va a importar, sí, pero lo que importa son las relaciones. Cómo esa vivencia interna afectó a mis relaciones con los otros. El diálogo decisional lo que hace es promover el sentido de competencia personal, como mencionaba, llevando la voz del niño a las sesiones familiares, dando al niño o niña o joven el rol de decidir si quiere compartir o no alguno de sus sentimientos, alguno de sus pensamientos, alguno de sus avances, alguno de sus retrocesos, lo que quiera compartir, con distintos miembros de la familia y para muchos
de estos niños, el hacer esto, empieza a retejer esta confianza perdida, empieza a retejer la seguridad, empieza a retejer sus relaciones en general. El modelo de trauma relacional que aparece por primera vez en 2001, es anterior, pero aparece más formalizado el 2001, en Scheinberg, Marcia Scheinberg y Peter, plantea estos elementos a trabajar, dentro de otros, pero esto como los elementos centrales. Con los niños, niñas y jóvenes que han vivido el trauma, el abuso, la situación compleja, potenciar la competencia personal, rescatar las habilidades que tienen los niños y jóvenes, trabajar desde los efectos del abuso que tuvo, no sé, pues decíamos, esto me impide que yo hable con mi papá o con mi mamá. Ese es un efecto, trabajar con ese efecto. No con lo que lo causa, sabemos que lo causó fue el trauma, pero si trabajamos con el efecto podemos sondear relacionalmente aquello. Con el adulto no ofensor o no agresor, se trabajan historias y relaciones de buen trato que ha tenido la familia o el grupo donde estén cuidando a estos jóvenes, historias saludables, se amplía la expresión emocional como un recurso potentísimo para validar lo que está pasando con los niños que han vivido trauma, y también se valida lo que pasa y lo que sienten los niños que han vivido esta experiencia. Muchas familias dicen, o me ha tocado escuchar a lo largo de los años, decirle, yo le digo al Juan que no esté mal, que no esté triste, si eso ya pasó. Eso no es reconocimiento emocional, eso es invalidación emocional. Y ahí lo que va haciendo uno es conducir eso. Es decir, bueno, sabemos que usted no quiere que él esté triste, pero la tristeza aparece y tenemos que aceptarla y validarla. Tenemos que dejar que se exprese esa tristeza. No podemos taparla porque eso no va a ocurrir. Y eso no es saludable. Identificar y clarificar las emociones que genera la persona ofensora o agresora, porque estos sentimientos suelen ser ambivalentes cuando es una figura cercana, y los niños y jóvenes suelen reconocer el daño que le han hecho, pero también suelen decir, yo también quiero a esta persona. El trabajo con la ambivalencia es fundamental, tampoco para tratar de eliminarla, sino para tratar de ir matizando y reconociendo que se hizo daño, pero también reconociendo que esta persona que hizo el daño no solamente ha hecho daño. El modelo de trauma relacional, esta es una de las novedades, plantea el foco del trabajo con el adulto ofensor, quien ejerció maltrato, quien ejerció negligencia, incluso quien ejerció abuso sexual infantil. Pero acá hay que poner un gran paréntesis y una gran luz de alerta, que este modelo está orientado y nacido en Estados Unidos, en Nueva York, con una legislación que permite hacer esto, siempre y cuando el ofensor tenga reconocimiento de los hechos, tenga desarrollo de empatía y esté dispuesto a hacer un proceso terapéutico para sí mismo primero y después para la persona que agredió. Siempre y cuando, esto es lo otro importante, el niño o la niña quiera, no es una obligación, es una posibilidad. Y el trabajar con una familia como un todo, esto de la noción de totalidad de la teoría del sistema, reentender y construir las historias de orgullo, sin disminuir la historia del dolor o del incesto, como mencionan los autores, validarlas igualmente. No reconocer las historias buenas, por decir así, para que la mala se vaya, porque eso no va a pasar. La historia del dolor me va a acompañar por un buen rato en la vida. Entonces hay que reconocer las dos claramente. Resumir o extender las fortalezas familiares, relaciones sociales fortalecidas, a otros contextos. Por ejemplo, si una familia tiene muy buen vínculo con su red comunitaria de su barrio y para ella es un factor protector, intentar que se vincule de una forma similar de saludable con los sistemas y dispositivos sociales. Mientras más dispositivos, mientras más personas hayan rodeando la vida de las personas, la vida de las familias, la vida de los chicos, es mucho mejor en el poder recurrir a distintas personas cuando hay algunos problemitas. Y bueno, convertirse en un lugar de seguridad, en el primer foco,
que plantea el modelo Ackerman. Seguridad, nutricio y de crecimiento. O sea, todo lo que puede tener una relación saludable. Finalmente, les vamos a dejar esta diapositiva con un ejercicio de diálogo decisional para que lo puedan hacer ustedes mentalmente en sus casas o donde estén en este momento o en el momento que ustedes quieran. Esto les puede servir también de una guía para el trabajo con personas que han experimentado vivencias intensas, no necesariamente traumáticas, pero sí que lo han pasado mal en la vida. Y esto se divide en ciertas categorías. La primera busca información relacional de lo que pasó, de lo que ocurrió, de los efectos que tuvo. Luego, por ejemplo, explorando la reticencia, los efectos que tuvo. Si tuvo un efecto negativo, quedémonos con el silencio, que decía Juanito y que no quería hablar con el papá. Exploramos. ¿Qué tan presente está el silencio en tu vida hoy, Juanito? ¿En qué momentos aparece el silencio? Y cuando aparece, ¿cómo afecta tu relación? ¿Cómo te afecta a ti ese cambio, ese silencio? Luego, explorando las restricciones. ¿Por qué crees? Supongamos que Juanito diga, ¿sabes qué? No le quiero comentar que tengo miedo a mi papá. Lo validamos. Diálogo decisional. ¿Por qué crees que no le quieres compartir? ¿Por qué no quieres decirle a tu papá? ¿Qué crees que pasaría si tú le dices que tiene miedo? Y Juanito te puede decir, yo creo que mi papá se va a preocupar y va a estar desconcentrado en el trabajo y lo pueden echar. Generalmente los niños y los jóvenes se preocupan por cosas que uno a veces ni siquiera piensa, pero tiene que ver con cosas cotidianas o con cosas más profundas también. Dependerá de cada niño y joven. Seguir explorando un poco. Bueno, el no compartir esto que te da miedo, ¿cómo te afecta? ¿Qué pasaría si le decimos? ¿Qué pasaría si nunca le decimos? Etcétera. Y finalmente explorando las decisiones. Ya, si en este momento, Juanito, tú no le quieres hablar del miedo a tu papá, ¿qué crees que tiene que pasar para que tú le hables? ¿Qué cosas tendrían que pasar en tu familia para que tú le digas que tienes miedo? ¿De qué forma te podría ayudar tu mamá? ¿De qué forma te podría ayudar tu tía, tu hermano, el profesor del colegio? Recuerda, incluyendo siempre a los otros. Todo eso es exploración relacional de en este caso, dificultades, silencios, problemas, etc. Lo ideal es que ustedes lo puedan hacer de forma didáctica, quizás pensando en una situación que ustedes estén trabajando o en una situación ficticia y vayan viendo cómo va eso. Bueno, estimadas, perdón, y estimados colegas de Granada, hemos llegado nuevamente al fin de esta primera parte de cápsulas formativas. Luego en noviembre viene otra, que ustedes pudieron ver en el programa. Y finalmente en diciembre también viene otra, donde vamos a explorar algunas técnicas, pudiéramos decir, o abordajes específicos. Vamos a ver el modelo de calidad de vida de Marcelo Pachman. Vamos a ver entrevista motivacional. Y agradecidos por su participación nuevamente. Esperamos su participación a través del correo. La próxima semana vamos a dejar un par de preguntitas en el foro de la cápsula para que ustedes puedan dialogar, conversar, podamos conocer un poco su forma de intervenir, qué le ha parecido el curso también hasta ahora, en las cápsulas, perdón. Para nosotros es importante esa retroalimentación. Y la invitación que les dejo siempre, estamos llanos a conversar, a compartir, a dialogar, a recibir sus apreciaciones, a contactarnos por otros medios. No hay problema. Me despido por ahora. Hasta la próxima oportunidad. En la próxima cápsula viene Rodrigo. Y luego nos volvemos a encontrar con estos enfoques y abordajes particulares. Los dejo también y las dejo también cordialmente invitadas e invitados al curso de Trabajo Social Clínico. Esta es la tercera versión que vamos a hacer. Ahí vamos a ver terapia narrativa, terapia breve centrada en soluciones específicamente y cómo trabajar ciertas problemáticas. Así que
Cualquier cosa, lo invitamos a participar, a comunicarnos y seguimos en contacto. Que estén muy bien.